Hola chicos, muy buenas noches. Esto es la clase, la sesión número 2 de metodología y taller de la investigación. Y pues ven, como hemos trabajado en esta dinámica, pues vamos a hacer este pequeño encuadre de esta sesión. Primero, el primer punto que vamos a tocar pues es el reconocimiento de la ignorancia, ¿no? Una frase que me gusta mucho y quiero abrir la sesión con esta frase que dice: yo cambiaría todo lo que sé por lo que no sé. Es una frase para reflexionar, piénsenlo. Y también me gustaría dar una pequeña introducción, pues platicándoles sobre una de las figuras más importantes de la filosofía griega del periodo socrático, y pues es llamada así porque esta figura llamada Sócrates es transitiva, ¿no? De los presocráticos al periodo socrático de la filosofía griega. Y pues Sócrates es un sujeto polémico dentro de la polis de Atenas, pues porque eh, va inquietando. Si ustedes tienen una oportunidad como tal de ver el video de sesión número 2 de filosofía, pues ahí vamos a hablar sobre la inquietud de sí mismo, ¿no? Y pues que Sócrates es esta figura de un tábano que va inquietando a todos aquellos ciudadanos que se prestan al diálogo, ¿no? Y por estas mismas acciones, pues es condenado a muerte por principalmente su principal acusador es Querefontes, que Querefontes realiza una consulta al dios de los Delfos y en respuesta a la pregunta de quién es el hombre más sabio, el dios de los Delfos responde: Sócrates es el más sabio de los hombres, ¿no? Entonces, pues principalmente es la razón por la cual Querefonte acusa a Sócrates de pervertir a los jóvenes atenienses. Sin embargo, Sócrates no niega como tal la existencia de los dioses, por el contrario, él mismo se hace acreedor de este taxe, que es por su traducción en griego, pues es un oficio de verdaderamente comprobar, bueno, de inquietar, pero también tiene la intención de comprobar si verdaderamente es el hombre más sabio de Atenas. Y es por eso que él mismo se da la tarea hasta sus últimos días de ir cuestionando a aquellas personas que dicen ser sabios, principalmente políticos o los llamados sofistas. Y dice Sócrates: bueno, yo creo quizás sí sea el hombre más sabio de Atenas, pues estas personas, los sofistas y los políticos, creen saber algo que verdaderamente no saben. Sin embargo, yo, Sócrates, eh, al no saber nada, al no saber nada, perdón, voy a retomar aquí la cita para no malograrla. Mientras yo, Sócrates, así como no sé nada, tampoco creo saberlo, ¿no? Entonces, es este reconocimiento de la humildad, de saber cuáles son mis conocimientos y hasta dónde están limitados, ¿no? Y bien, dando esta pequeña introducción, pues me gustaría platicarles acerca de este reconocimiento de la ignorancia, ¿no? Realmente todo sujeto, toda persona aquí en el mundo, pues solemos ignorar, ¿no? Incluso hay fenómenos que como especie ignoramos, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, eh, eh, los planetas, ¿no? El movimiento de los planetas que se creía hasta épocas medievales en la teoría geocentrista, como si la Tierra fuese este centro de todo el universo y los demás planetas, los demás astros giraban alrededor de ella, ¿no? Entonces, incluso hasta ese momento se desconocían la existencia de otros planetas o de las lunas de Júpiter, ¿no? De los satélites de Júpiter. Ya entrando al Renacimiento y gracias a los avances tecnológicos, ahora sabemos perfectamente que primero la Tierra orbita alrededor del Sol, ¿no?
respondiendo a esta teoría heliocentrista, y también que existen las lunas en Júpiter. Pese a esto, nosotros lo ignorábamos como especie, ¿no? Es gracias al avance científico, tecnológico y a los cuestionamientos filosóficos que se han hecho que podemos acceder a otro conocimiento, ¿no? Pero partimos como tal de una postura de humildad, de decir verdaderamente que hay cosas que yo no sé, ¿no? Y no es malo arrojar un no sé. Al contrario, ¿no? Es es un ejemplo de humildad, decir, no lo sé, sin embargo, tengo las capacidades para aprenderlo, ¿no? Tengo las capacidades, tengo la facultad cognitiva para poder aprender este nuevo conocimiento, ¿no? Obviamente que pueda surgir ya sea de un interés intrínseco o extrínseco. Entonces, pues el reconocimiento de la ignorancia no como tal no es malo, ¿no? Tampoco no nos podemos quedar en una postura de pasividad, diciendo no lo sé y no me importa, ¿no? Porque me vuelvo un escéptico y me vuelvo también un cínico, ¿no? Al decir no lo sé y no me importa, pues esto como tal no me va a conducir absolutamente nada más que a un estado de pasividad, ¿no? De cruzarme de brazos e inmediatamente negarme al nuevo aprendizaje, a los nuevos saberes. Entonces es por ello que es importante reconocer nuestra ignorancia. No es malo decir no sé, porque lo dice muy bien Richard Feynman, ¿no? La duda siempre es válida en estos espacios de saberes, ¿no? Porque la duda es lo que nos permite también establecer otros nuevos horizontes hacia el saber. Muy bien, pues esto es el primer punto de esta sesión de metodología. Es importante entender como tal el reconocimiento de la ignorancia y no mejor que con la, y perdón, y no y bien hacerlo con la figura del gran Sócrates de la antigua Grecia. Y pues vamos a pasar como tal, por ende, a estos otros dos puntos que es el sentido común y el pensamiento científico. Pues bien, vamos a retomar una obra que se llama, perdón, un artículo científico que se llama Las representaciones sociales de Moscovici para poder entender qué es el pensamiento, perdón, el sentido común, ¿no? Para empezar, el sentido común está alejado de la reflexión. ¿Qué quiere decir esto, no? En física, la palabra reflexión habla sobre la facultad de una línea para poder doblegarse, ¿no? Para poder tener como tal una curvatura. Sin embargo, si trasladamos esto a un carácter filosófico, la reflexión vendría siendo esta capacidad de poder tener una óptica distinta hacia ciertos conceptos, ¿no? Hay un ejercicio genial que me gusta mucho, a donde yo coloco como tal 5 palabras, y esta es su primera tarea. Yo les voy a dar 5 palabras que ustedes tienen que definir. No van a buscarlo en el diccionario, no lo van a... Yo sé que tienen acceso a internet, pueden consultar un diccionario, pero si se atreven a hacer este ejercicio por sí solo, va a resultar más interesante. Y les voy a explicar por qué. Primero les voy a decir las 5 palabras que tienen que definir. El primero es, como tal, la vida. El segundo concepto, como tal, es su contraparte, que es la muerte. El tercer concepto va a ser universo. El cuarto concepto es origen. Y el quinto concepto es Dios. Tenemos ahí 5 conceptos. ¿Sí? Ya los enuncié y ahora les toca a ustedes en un archivo de Word definirlos. Recuerden, lo interesante de este ejercicio es como tal hacerlo con la mayor franqueza posible. ¿Por qué les comentaba que les voy a explicar que se torna interesante? Porque nos vamos a inquietar como tal, ¿no? Vamos a provocar esta inquietud de nosotros mismos, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo verdaderamente sé? Y al leer mi definición, por ejemplo, ¿no? La vida, y yo escribo, pues la vida es algo que todos los seres vivos tenemos.
¿no? Y ante este concepto, entonces, ahora sí, puedo permitir como tal buscar otras fuentes, libros o la consulta en las redes. Y me puedo enriquecer, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es retomar este primer punto de esta sesión, de decir, bueno, reconozco mi ignorancia, reconozco mi ignorancia, sin embargo, hay que entender que hay una justificación. Este concepto que yo redacté es propio del sentido común. ¿Sí? El sentido común no lleva a la reflexión. Cuando ustedes comienzan a indagar otras fuentes, entonces es cuando nos vamos a dar cuenta que esta definición no tiene una única definición, ¿no? Podríamos decir que el diccionario es lo que nos va a dar la aproximación más objetiva. Sin embargo, analizamos definiciones de otros autores, ¿no? Por ejemplo, el concepto 5, que es Dios, muy polémico, ¿no? Porque si lo entendemos desde la RAE, que es un ente omnipresente y omnisciente, ¿no? Visualizado de distintas formas en la diversidad de las culturas que han brotado en la humanidad, nos vamos a dar cuenta que también hay distintos pensadores que han rechazado la existencia de un Dios o quienes han fortalecido y han dado argumentos para orientar a la espiritualidad al hombre, ¿no? Entonces ahí es cuando surge la reflexión. Segundo punto de nuestra sesión, el sentido común. ¿Cuál es la característica del sentido común? Primera característica, carece de la reflexión. Vamos con la segunda característica. Nos dice Moscovici acerca del sentido común, ¿no? Es inmediato. ¿Qué quiere decir que es inmediato? Moscovici se basa como tal en un estudio ya de Emil Durkheim eh, sobre, sobre el pensamiento social y el pensamiento organizado. Sin embargo, Moscovici lo resume más a una sociedad moderna, ¿no? Y Moscovici nos dice que en esta sociedad moderna existen como tal todo un mecanismo amplio que se encarga de fabricar ideas. Y estas ideas son arrojadas, ¿no? A través de los aparatos ideológicos, principalmente los medios de comunicación, que ustedes jóvenes los conocen muy bien, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no? Con esta situación de la pandemia que vivimos en la actualidad, y es por eso que estamos tomando estas clases con esta modalidad. Entonces, eh, vemos en internet, ¿no? Leemos en Facebook que pasamos deslizando mucho tiempo y lo dice, ¿no? Un artículo científico que no muestra la fuente revela que el COVID-19 es falso, ¿no? Inmediatamente una persona que está próxima al sentido común dice, pues es que es falso, ¿no? Eso no existe. O por ende, ¿no? El, este pánico, esta psicosis social que se provoca, ¿no? Posibles virus van a acechar más adelante a la humanidad. Y entonces la persona que está orientada al sentido común, que absorbe lo inmediato, entonces nos dice, no es que ya va a haber más virus, ¿no? No solamente es el COVID. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la fuente y qué argumentos nos está diciendo para poder asimilar que ese enunciado es verídico, que tiene una verdad? Porque también aquí los medios de comunicación pueden tergiversar, distorsionar la noticia, ¿no? Entonces, esta es otra característica del sentido común. Y vamos a hacer un contraste como tal con el pensamiento científico, que es como tal acercamiento, una aproximación más también al pensamiento filosófico, ¿no? Nos dice Moscovici que, bueno, la mayoría debemos reconocer el sentido común en sus distintas modalidades. ¿Por qué? Porque debemos reconocer
debemos que asimilar cómo el hombre cotidiano, ¿sí? El hombre cotidiano es el que está sumergido en el en el sentido común, cómo el hombre cotidiano le da sentido, una interpretación a, a lo que cree que es verdadero, ¿no? A lo que da por hecho, a lo que da por supuesto. Entonces, el pensamiento científico nos invita a esta reflexión, nos invita a decir, bueno, ¿por qué esta sociedad asimila esto como una verdad, ¿no? ¿Por qué ha normalizado como tal, por ejemplo, ¿no? En la cultura del Islam, por qué se normaliza como tal la poligamia? Mientras que en Occidente la poligamia es vista como algo negativo, como algo malo. Entonces nos damos cuenta que los conceptos de lo que es normal en una sociedad suele ser anormal para la nuestra, no es vista como de, oh, no, 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 definitivamente no. Yo no quiero formar parte de esa hegemonía. Entonces, esta es esta es una invitación a la cual nos orienta el pensamiento científico, ¿no? A buscar como tal una razón y una explicación del por qué sucede ese fenómeno, ese acontecimiento, ¿sí? Pues como tal, esta es la primera parte de que vamos a trabajar en metodología y taller de taller de investigación para tener un acercamiento más adelante al concepto de la investigación y la investigación vista en paradigma cuantitativo y en el paradigma cualitativo. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Pues bien, chicos, a partir de ahora voy a cerrar esta explicación y les voy a detallar su actividad para Classroom. Bien, pues en una hoja de Word van a colocar su nombre y los 5 conceptos que les di y recuerden una definición propia. ¿Sí? Una definición propia en la cual ustedes redacten cómo conciben estas palabras, ¿no? Vida, muerte, origen, universo y Dios. Esa es su primera tarea. Bien, en la segunda tarea les voy a colocar en la plataforma de Classroom un material que se llama de la siguiente forma. También les voy a compartir este artículo de Moscovici sobre las representaciones sociales. Y el otro archivo que les voy a compartir es un breve ensayo que elaboré que se llama Alcances, Viabilidad y Aplicación de la Investigación para poder asimilar los orígenes de la investigación en nuestro país, ¿no? Principalmente de la década de los 30, ¿sí? Que tenía un corte humanista con el pensamiento de Francisco Larroyo, y cómo ya en la década de los 60 la investigación tiene ya, bueno, ya presenta un diálogo como tal con la sociedad industrializada, ¿no? Entonces hay una crítica sobre el humanismo en la educación, el cual se deja al lado, ¿no? Y entonces la dinámica educativa empieza a adherirse a las sociedades industriales, a las sociedades de manufactura, pues haciendo del hombre una cosa, ¿no? Cosificándolo, viéndolo como un objeto que solamente tiene como tal su fuerza de trabajo para darle a la industria, ¿no? Entonces lo van a leer y ¿qué van a hacer? Van a hacer van a contestar, perdón, no van a contestar preguntas, van a hacer un resumen acerca de este ensayo, ¿sí? Son sus dos actividades que van a tener por el momento y es todo, chicos. Nos vemos el próximo miércoles para nuestra sesión de metodología. Hasta luego.